Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagógica.edu.co. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Radio Universidad Pedagógica Nacional, voces y sonidos que enseñan. Un saludo especial a Elkin Calvo en el Control Master, a la profesora Carolina Alfonso, nuestra directora, y desde luego a Yolanda Barrantes en la producción y a David Hernández en comunicaciones. En el día de hoy, el tema de nuestro programa será los vinilos de la salsa. Socializaremos la tesis de la maestría en diseño gráfico de la Universidad Nacional de Carlos Aranzazu, docente universitario que lleva varios años estudiando las carátulas de los acetatos y reivindicando a la cultura latina como factor determinante en la construcción de identidad de muchos inmigrantes que llegaron a la ciudad de Nueva York en la década de los 70, y cómo esta música les potencializó como creadores y artistas. Imagen antagónica de la que precedían, en la que muchos se sentían estigmatizados como delincuentes. En esta toma única hablaremos de la pasión por el diseño gráfico, por el color, el concepto de las carátulas y toda la semiótica que encierra un diseño creado especialmente para un artista o grupo de salsa. Este programa desea ofrecer una mirada al diseño de los discos, que muchas veces pasa a segundo plano y no le damos el reconocimiento que merecemos. Carlos Aranzazu es melómano, diseñador gráfico, docente universitario, con maestría en investigación en diseño gráfico de la Universidad Nacional y creador y director de la página Salsa Jazz, productor y locutor de la Salsoteca de Richie, espacio radial de la Universidad Militar Nueva Granada. En Toma Única, tertulia. Nice round of applause for this. En esta primera etapa de nuestro programa, escucharemos el primer testimonio de Carlos Aranzazu, hablándonos de dónde surgió su amor por este arte, como lo es el diseño gráfico, los inicios de esta pasión, y seguidamente escucharemos el tema de Tito Rodríguez, Llévala para el Rincón, ya que esta carátula significó mucho para Carlos en sus inicios como melómano. Desde muy niño siempre estuve interesado en en esa época no se llamaban artes para mi modo de ver, sino como en lo visual, los dibujos. Y mi interés por el dibujo fue innato toda la vida. Entonces yo empecé a interesarme pues en esa parte artística que fluía de mi interior, y cuando fui teniendo algún modo de escuchar música, y también me gustaba mucho la música, yo empecé a darme cuenta que las carátulas de los discos encerraban esos dos grandes pasiones que yo tenía, que eran la música y el dibujo. Entonces en ella yo veía sellos, fotografías, estilos gráficos, cosas que me interesaban de muy joven. Y más adelante ya en el colegio, cuando estaba estudiando bachillerato, empecé a mezclar esos dos gustos porque ahorraba el dinero que yo tenía pues para mi manutención en el colegio, y cada mes compraba 1 o 2 discos, y debo decir que
me llamaban la atención por su parte gráfica principalmente, que después me di cuenta en esta investigación que es uno de los principales objetivos de la ilustración o del diseño de carátulas, para llamar la atención en un stand, en un almacén de discos. La primera carátula que recuerdo que me llamó la atención es una de Tito Rodríguez, Regresa al Palladium, que está dibujada en una técnica de puntillismo, como si fuera una trama estocástica, que después yo empecé a conocer el nombre. Y otra de José Fajardo, que es una ilustración, él tocando flauta como a ese estilo de caricaturas de los años 60, de las que se daban en Nueva York. Y bien, después ya de mi grado de bachillerato empecé a estudiar diseño gráfico en la Universidad Nacional, y uno de los primeros trabajos que hice para una de las materias de ilustración fue diseñar la palabra salsa como si fueran los tubos de un trombón, que más adelante se convirtió en el símbolo o signo, logotipo de la página que yo hago con otro amigo que también pues muy querido, que es José Arteaga. Y ese primer trabajo de la universidad se convirtió en el logotipo de salsajazz.com, que es ese trombón reflejado en esas tuberías de cobre o de bronce que tienen los trombones. Ese logo ha sufrido muy poquitos cambios en el transcurso de este gusto por la salsa, y ahí se ha mantenido. Y luego, cuando ya hice la maestría en la Universidad Nacional, también la maestría en diseño, el tutor mío, que es el ilustrador Carlos Riaño, me dijo algo que me caló muy hondo, que es que uno debería hacer un trabajo de tesis en las maestrías, que si lo despierta a uno un domingo a la 1 de la mañana, no le dé pereza de pararse a escribir sobre esas ideas. Tiene que ser un tema que a uno le apasione, que a uno le guste mucho. Y siguió gustándome, entonces de allí nació la idea de hacer mi tesis de grado sobre carátulas de salsa y música, combinadas con el diseño gráfico y la cultura, siendo este el principal desarrollo de la tesis, que es cómo influyó el diseño gráfico para desarrollar una cultura latina en Nueva York. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Oye amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye amigo, ten presente que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Voy a darte una lección y apréndela sin demora. Voy a darte una lección y apréndela sin demora. Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala pa'l rincón y apriétala. 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 Llévala pa'l rincón y apriétala.
apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Llévala pa'l rincón y apriétala. Carlos Aranzazu escogió 50 carátulas de discos producidos en la ciudad de Nueva York durante el auge salsero de los años 70, ese que bien nos describió el maestro César Miguel Rondón con el libro de la salsa. Para tal diseñó una herramienta tecnológica muy importante de base de datos, Carlos, que ustedes pueden consultar en la página de salsajazz.com. Pueden buscar discos salsa jazz. En ella pueden ver la organización de las carátulas, las diferentes categorías que estableció para el análisis, primero formales y propias del diseño gráfico visual, y en segundo lugar las conceptuales y culturales, como lo son la identidad, la representación, la apropiación y demás variables nacidas de la interpretación del diseño de cada carátula. Les invito, amables oyentes, a que sigamos escuchando la voz de nuestro invitado. En esta segunda parte se refiere al contexto cultural y político donde surgieron estas carátulas, la problemática de los inmigrantes, el éxodo de sus países por dictaduras y diversas coyunturas. Además, presenta una carátula muy significativa para él, la del disco Harlem River Drive, del sello Roulotte Records, diseñada por Ruby Masur, el mismo creador de la lengua icónica de los Rolling Stones. Este es un disco maravilloso del maestro Eddie Palmieri. Llévala pa'l rincón y apriétala. Hubo muchos acontecimientos culturales que desencadenan cierto estilo gráfico en la producción de carátulas de salsa y también en el rock, sobre todo las que se dieron en Estados Unidos, que es pues lo que yo he estado estudiando. La revolución cubana, la inmigración de muchos latinoamericanos desde Puerto Rico sobre todo, más de 1 millón que emigraron a Nueva York, algunas dictaduras en Sudamérica como las que hubo en Chile, en Argentina y otras en el Caribe, en República Dominicana, hicieron que Nueva York fuera una confluencia de muchas culturas, de muchas culturas de habla hispana. Entonces, una manera de estos diseñadores como Isi Sanabria y Vargas y otros diseñadores, Elie Bezalel, que es colombiano, recientemente fallecido Elie Bezalel, barranquillero, diseñaban carátulas para llegar a ese público de latinos de habla hispana que estaban acomodándose a un nuevo estilo de vida. Entonces, una de las carátulas que me ha llamado la atención es una que mezcla ese sentir latinoamericano de hibridación en una cultura norteamericana que habla un idioma diferente al de ellos, que es una que se llama Harlem River Drive de el sello Roulotte Records, que es diseñada por Ruby Masur, el mismo que diseñó el logotipo de la lengua saliendo de Rolling Stone. Él es diseñador de esa carátula, Harlem River Drive de Eddie Palmieri, que es retomada de una fotografía que fue tomada por Leonard Fried. Él era un fotógrafo que tenía mucho esa temática social de las negritudes, los inmigrantes, como esas reflejar en las fotografías en blanco y negro. Leonard Fried hacía unas exposiciones y esta carátula es muy linda porque son 2 niños negros bañándose en un hidrante roto en una de las calles en Nueva York, y esa carátula pues encierra para que Eddie Palmieri haga una versión muy interesante de una mezcla de esa música de especie como de rock latino con la música latinoamericana. Esa es una de las carátulas que me agrada. Otra que es para mí muy interesante es una de Saul Sauce de Carl Jader, del sello Verve, en la que se representa
una salsa de Tabasco en un frasco, la famosa salsa picante mexicana, al lado de un plato de frijoles, de frijoles, que es una comida muy típica mexicana, cubana, Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en toda Latinoamérica comemos frijoles, y en algunos países con esta salsa picante. Entonces, inspirado en esa carátula, parece ser que aparece por primera vez el nombre de salsa impreso. Bueno, no por primera vez impreso, porque ya había aparecido en algunos el nombre de salsa en las carátulas. Pero digamos que esa carátula me llama mucho la atención porque es una de las que dispara ese uso definitivamente de la salsa, así está en inglés, como sauce, para que más adelante se vuelva la palabra salsa. Y otra que es muy representativa, me gusta la de Ray Barretto, que Viva la Música, en la que Ray Barretto se ve emergiendo desde unas cadenas en una conga hacia un sol que tiene una llave y una mano, porque esa carátula representa la fuerza latina, ¿sí? De hecho, hubo varias publicaciones dentro de mi investigación que yo vi, como de la revista New Yorker o la revista Latin New York, varias revistas que promocionan esa nueva fuerza de la raza latinoamericana a través de sus artículos, sus comunicados, sus impresos, ¿sí? Noticias de periódicos. Y todo esto fue aprovechado por los diseñadores para expresarlo en sus carátulas, como por ejemplo la de Ray Barretto, que también me gusta mucho, que es donde él sale vestido de Superman, siendo él indestructible. From 125th Street to a bridge called G-Dub, several shades of living, from diamonds to mud, a gateway to the city, just a few miles away. An expressway to the country where we're all allowed to play. Harlem River Drive, Harlem River Drive. Hey! Harlem River Drive, Harlem River Drive. Hey! We've seen all kinds of people cruise along the drive. From bigwig politicians to those who have no lives, from garbage in the ghettos to the doorman in the heights, from super cool hustlers to the death screams in the night.
Luigi Sanabria, el gran diseñador gráfico que hizo la mayoría de las portadas de los discos de la Fania, decía: la portada es la parte visual de la música. Amigos radioescuchas de Voces y Sonidos que Enseñan, estamos aquí en Toma Única, confluencias políticas y culturales, hoy con un tema fascinante: el diseño de las carátulas de los discos de la salsa que surgieron en la década de los 70 en la ciudad de Nueva York. Por favor, no se vayan, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos. La Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que Enseñan. Palabras maestras en la Pedagógica Radio. Buenas tardes, mi nombre es Dayton Martínez, soy de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, y ser maestro es apostar por la reivindicación del sujeto como constructo de la sociedad y como producto de los aprendizajes previos. Escucha. Es la música del mundo que llega a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Abre tus oídos. Para escuchar los nuevos ritmos a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Los deportistas de las universidades públicas ya están listos para enfrentar con pasión, amor y valentía las justas de los segundos juegos del sistema universitario estatal, en donde solo faltas tú. Sigue las competencias a través de www.subedeportesdc.org, las cuales se llevarán a cabo a partir del 29 de abril, en donde la defensa de la educación pública es la consigna que une a las universidades de Bogotá en torno al deporte. Me la juego por lo público. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Síguenos en Twitter como @Pedagógica Radio y conversa con nosotros con el numeral Soy Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional sin fronteras. Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio UNAM en la Ciudad de México, y mando un enorme abrazo a los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En Toma Única, Tertulia. Bien, regresamos aquí a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Créame, amable audiencia, que esta selección para mí fue muy difícil. ¿Qué vinilo traer? Ya que muchas de las carátulas estudiadas por Carlos para su tesis las tengo, y eso para mí significa mucho, ya que creo que las afinidades musicales con mi amigo durante estos años que nos conocemos han sido muchas. Entonces, ¿qué mejor que escuchar Que viva la música de Rey Barreto del sello Fania, que al decir de Carlos representa la fuerza latina de este disco fundamental? Estudiaremos y escucharemos Bruca Manigua del maestro Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, y la voz magistral de Adalberto Santiago. Yo soy Carabalí, negro de nación, soy la
libertad no puedo vivir. Póngale acabar con mi corazón, tanto maltratar, cuerpo tan frío. Póngale cumbatiotín, siempre tan garuchea, está con mucho que lo linda, siempre tan maltratada. Yemene Cabá, labio de vidrio. Sería inevitable no hablar del maestro Andrés Caicedo y su texto icónico, ¿no? ¡Que viva la música! Pues bien, una carátula de las más significativas, diría yo, del sello Fania, y Sanabria, el director de este diseño, y en realidad todo el LP es maravilloso. Cocinando, Triunfó el amor, Alafia Cumayé, Que viva la música, La pelota y El tiempo lo dirá. El maestro Rubén Blades decía: la salsa es como un folclore urbano internacional. Ahora llegó el momento que nuestro protagonista nos hable del valor de los vinilos, la pureza del sonido y desde luego sus carátulas favoritas y todo el significado, la semiótica que tienen para él las carátulas estudiadas y coleccionadas durante tantos años. Amable audiencia, seguimos con el testimonio de Carlos Aranzazu. Para que votemos esos dos temas.
ahora en la historia reciente ha habido un nuevo auge de los vinilos. Parece ser que el sonido en vinilo es un sonido, yo no sé si llamarlo más puro o es un sonido un poquito más rico, podría ser en cuanto a la profundidad que puede tener el sonido en el vinilo. Y eso ha hecho que estén como otra vez de moda los vinilos. Y en la investigación que yo hice, de las que más me han llamado la atención o siempre me gustó fue una en donde aparece Rubén Blades pidiéndole un aventón a un grupo de muchachos que van en un carro. Es una fotografía de el diseñador barranquillero que les comentaba, Eli Bezalel, en la que se ve ese resurgimiento que buscan los latinos en Nueva York, como representado en esta imagen, de que siempre que un latino inmigrante viaja a Nueva York o a un país extranjero, pues le ayuda a los otros a esos aventones en la vida. Y este álbum que se llama De Panamá a Nueva York, en la que Rubén Blades pone pues sus primeras composiciones con la orquesta de Pier Rodríguez, es una carátula muy interesante que me llama la atención y me gusta mucho. Otra de las carátulas que me llamó la atención desde siempre es una de Ron Levine, se llama el diseñador, de los años 70, en la que se aprecia a un conquistador vestido con la indumentaria propia de los conquistadores españoles que llegaron a América, que es esa armadura metálica, pero fuera de eso lleva una maraca y una guitarra colgada en la espalda. Los diseños que siempre tuvo la Sonora Ponceña hechos por Ron Levine eran de este estilo, era como esa ilustración fantástica representado siempre en ese tema de la conquista y siempre teniendo que ver con la conquista, de volver a retomar su vida en otros países. Entonces es un tema muy representativo. En muchas orquestas representan a estos conquistadores. Dentro de esas carátulas también es muy importante obviamente el sello Fania, que contó con su principal diseñador, que era el señor Isi Sanabria. Él todavía vive, porque él cautivó mucho ese espíritu cultural que tenían los latinos para representarlos en sus carátulas. Por ejemplo, las principales de Willy Colón, él se basa mucho en el cine, en ese cine de la mafia y del bajo mundo de la delincuencia, porque recordemos que muchos de los latinos que vivían en esta época habían estado dedicados a ese bajo mundo. Entonces las carátulas de Willy Colón, como Cosa Nuestra, que representa a un muerto al lado del río Hudson, antes de tirarlo amarrado a una piedra al mar, en la que Willy Colón se ve como si le estuviese ofreciendo honores, con el sombrero en el pecho y apuntándole con un trombón a manera de arma. Es una representación muy interesante de esas carátulas. Y en general, pues las de Willy Colón son en esa época interesantes en eso. Y Héctor Lavoe, que pues obviamente encarna uno de los principales ídolos de la música, en la que yo analizo que había un álbum anterior del año 75 que se llama Rock of the Whisties, que era de Elton John, donde él sale en una pose muy similar a la carátula de Héctor Lavoe, que se llama De ti depende, donde está expresado de la misma manera, las mismas gafas, actitud, la pose. Entonces yo lo analizo no como una copia ni como un plagio, sino como una tendencia.
de que los latinos también se podían representar como las grandes estrellas del rock. Y había otras carátulas pues que representan, por ejemplo, los temas del cómic, como de Super Salsa Singers, las de Alberto Santiago, en el que sale Popeye, y sobre todo pues que Fania, como era uno de los principales sellos en toda Latinoamérica y el mundo, estaba tratando de llegar a ese público con lo que ellos se identificaban, o sea, con su cultura. Resalto también una última carátula, que es Los Salseros de Acero, de Frankie Dante, en la que hay un tema que es muy interesante, que es el de la representación de los jóvenes que andaban con boina y gafas oscuras, que era un diseño de Sandy Hoffman, que eran estos jóvenes puertorriqueños que andaban en pandillas y tenían esa cultura basada en las Panteras Negras, ese movimiento que hubo antes en los años 60 en Estados Unidos, que ellos adoptaron para sí. Y en la carátula de Los Salseros de Acero, de Frankie Dante, Bien, Carlos nos hablaba de algunas de las carátulas que estudió, porque en realidad, pues como les decía anteriormente, todo este trabajo de investigación seleccionó 50 carátulas fundamentales que para él recogían toda la semiótica, primero desde el color, desde toda la parte visual, toda la parte de la composición, de la profundidad, y desde luego su tema referente, el objetivo de su investigación, analizar todos los aspectos culturales de las carátulas. Ahora, amable audiencia de Toma Única, quisiera que escucháramos un fragmento de otro tema, de una carátula fundamental para Carlos, la de Soul Sauce, de Cal Tjader, del sello Verve, y que él bien nos estaba explicando. Es una carátula donde aparece en primer plano una salsa de Tabasco y al lado de un plato de frijoles. Guachibara, guachibara.
estamos aquí en los vinilos de la salsa. Ese es el tema de hoy en nuestra toma única. Quisiera, antes de que continuáramos con nuestro programa, hacer la alusión de una letra de salsa que hizo la orquesta La Solución por allá en el año 76. El tema decía lo siguiente: se ha formado un tiquitiqui con la palabrita salsa, porque dicen los cubanos que si es rumba, que si es cha-cha-cha, que si es mambo o es pachanga, que si es son o guaguancó, o la sabrosa guaracha, y por esa voto yo. Que se acabe el tiquitiqui, que no haya más discusión, que la salsa está de moda y eso es lo que importa hoy. Bien, se imaginarán ustedes, amable audiencia de Toma Única, lo difícil que fue para esta misión seleccionar algunos temas de estas carátulas referenciadas por Carlos, ya que consideramos que todas son valiosas y dignas de escuchar. Pero el problema de la radio siempre ha sido el tiempo. Por tal motivo vamos a escuchar fragmentos de dos últimos discos explicados por Carlos. De Héctor Lavoe y Willy Colón, El Guajirón, tema que aparece en el disco de Hustler, prensado en 1968. Es una carátula muy interesante donde aparece Willy Colón, muy elegante, con vestido y corbata, jugando billar con un grupo de amigos. Y el de la orquesta típica Nobel, Salsa Manía, que presenta a toda la orquesta posando para la foto, muy bien vestidos todos los músicos, y donde las tonalidades amarillo y rojo prevalecen. Pollitos, ven, el guajiro y son cubanos.
sabroso. Ya todo el mundo comenta la nueva revelación y todos al aire gritan: esto es salsa de sabor. Oye lo que lindo suena, qué sabroso este son, qué bueno es para bailarlo, que muy rico y sabroso. La salsa que aquí te traigo es un sabroso tumbao. Siento a mi coro que dice salsa, maníes y tumbao. Todos bailan ya con mi rico tumbao, salsa manía, mi llambao. Todos bailan ya con mi rico tumbao, salsa manía, mi llambao. Todos bailan ya con mi rico tumbao, salsa manía, mi llambao. Todos bailan ya con mi rico tumbao, salsa manía, mi llambao. En toma única, el escape. Y desde luego, el tema que presenta siempre nuestra cortina de escape, Mi Buenaventura, el hermoso currulado del maestro Petronio Álvarez en una versión maravillosa de Antonio Arnedo. Bueno, amable audiencia, para finalizar la toma única del día de hoy, los vinilos de la salsa, dejaremos que sea el propio Carlos que nos recomiende un libro, una película y un disco o músico de sus afectos. Último testimonio de este programa, Carlos Aranzazu. Bueno, amigos de Toma Única, Ricardo me pide que les recomiende un disco, un libro y una película. Es una decisión bastante difícil, pues hay muchos, sobre todo a quienes nos gusta este género musical, pues recomendar algo, porque en cada uno ve uno algo que le falta al otro y cada uno tiene su propio gusto. Entonces, un disco que me gusta mucho escuchar es Nuestra Cosa Latina, en inglés Our Latin Team, grabado en vivo por las Estrellas de Fania. Porque este disco representa para mí, pues primero, un gusto musical muy especial, y segundo, que es como el bautizo, la confirmación del género salsa para su lanzamiento ya a nivel mundial. Nuestra Cosa Latina de Fania All Star. Un libro que me ha llamado mucho la atención, es una producción de los últimos tiempos, se llama Fuera Zapato Viejo. Creo que Ricardo ya hizo un programa especial aquí en Toma Única, porque recoge testimonios de lo que fue la música salsa o lo que es la música salsa en Bogotá. Es un libro que de verdad tiene todo lo que uno quisiera saber de la música. Bueno, como todo, pues se quedan cosas por fuera, pero es súper recomendado. Y la película, hay un documental que se llama Sonó, que está dedicado a la vida y obra del gran compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso. Este ganó premios Emmy y es una dirección de Gabriel Cos e Israel Lugo, que fungen pues ambos como directores de esta producción. Entonces, súper recomendado, está en YouTube completico, se llama Tite Curet Alonso, Sonó, para que lo miren. Muchas gracias, Ricardo, tengan un muy buen final de tarde. Muchas gracias.
Bueno, amable audiencia de Toma Única, recuerden que el interés de nuestro programa es despertar inquietudes frente a todo el devenir del arte y la cultura y su relación con las ciencias sociales. Espero que el día de hoy con este tema se inspiren a buscar, que tengo la certeza que hay muchos escuchas melómanos que tienen alguna de las carátulas que nos mencionó Carlos el día de hoy. Les acompañaron en el Control Master Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes, en el diseño de la imagen del programa y las redes sociales David Hernández, y quien les habla, Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales. Agradecimientos especiales a nuestra directora, profesora Carolina Alfonso. Hasta la próxima Toma Única. Muchas gracias. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.